salud, educación, la justicia, que creo que aquí está el Palacio. Se hizo una investigación en el mundo sobre tasa de impunidad de los procesos y denuncias que llegan allá, cuántos se resuelven adecuadamente, es decir, se castiga de alguna manera al culpable o se soluciona el conflicto. Resulta que Colombia es el tercer país del mundo con tasa más alta de impunidad. Es decir, aquí de cada 100 delitos, 75 no llegan a ser investigados. 25 son investigados, pero de ahí apenas sí 4 o 5 casos llegan hasta su final con un veredicto. Es decir, no tenemos un aparato de justicia que le sirva a la ciudadanía. No hay justicia para la ciudadana y el ciudadano. Si hay un raponazo allá, ese ciudadano sabe que no va a tener justicia. Si una niña en algún barrio oscuro la violan, ella, si intenta denunciar, incluso va a sentir que la revictimizan, que la miran por encima del hombro, que ni siquiera son capaces de darle el trato digno como víctima de un delito, y muchísimo menos va a resolverse quién fue el violador y cómo se castiga. Y si esa justicia no existe para el ciudadano y la ciudadana, pues tampoco podemos hablar con certeza de una paz estable y duradera. Cuando no hay justicia, el ciudadano la coge por su propia cuenta. Y cuando el ciudadano coge por su propia mano la justicia, caemos en la barbarie. Es ahí donde aparecen los paramilitares, los grupos de mercenarios, los pistoleros, los sicarios. Es ahí donde se van disparando las tasas de homicidio en las ciudades. Es ahí donde vamos perdiendo el control público sobre las cosas públicas. Es ahí donde incluso los que acuden a la mano propia terminan siendo víctimas de lo que desataron ellos mismos como un gran mecanismo de violencia. Barrancabermeja es un ejemplo de este desencadenamiento de la violencia por la inexistencia de la justicia. Si queremos hablar de paz, tenemos que tener justicia. Si a una señora con su mercancía, unos ciudadanos que no tienen facultades de policía como los de los chalecos, la agreden, la violentan, el delincuente no es la señora, es el del chaleco. Pero habría que ver qué pasa si la señora pone allá en el Palacio de Justicia la denuncia contra el contratista de chaleco que no tiene funciones judiciales. No lo procesa. Nada. Eso es lo que se llama impunidad. Y esa impunidad va sumando, porque entonces el mismo de chaqueta se cree ya con la autoridad de golpear mujeres humildes en cualquier condición que sea, e incluso puede llegar, mirando cuáles son las que más resisten, a vincularse con la acción armada, las armas y matar. ¿Por qué? Porque hubo impunidad. Luego, si queremos hablar de una paz estable y duradera, la sociedad colombiana tendría que estar discutiendo ya mismo, no si Uribe tiene la razón, sino cuál es la reforma a la justicia que permita que la justicia sea para la ciudadanía. Y hay otro cuarto tema que es el territorio. Es en el territorio donde nace la violencia. Colombia es un país de territorios, no es propiamente una nación abstracta, sino que somos una especie de confederación de territorios muy diferentes los unos a los otros por su geografía, por su cultura, por su historia. Los territorios de Colombia
se han modificado de tal manera que quienes deciden en el territorio no son la ciudadanía que habita allí, sino fuerzas externas. Barrancabermeja es otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Barrancabermeja casi desde su origen tiene el petróleo, y el petróleo ha sido usado o por empresas extranjeras o cuando revirtió la concesión de mares, por el Estado a nivel nacional a través de Ecopetrol. Aquí han llegado cualquier tipo de fuerzas que han visto Barrancabermeja como un espacio para usar por sus recursos naturales no renovables, por su riqueza hídrica, y la han usado y la han desechado y se han ido. La realidad es que hemos vivido en un territorio con mucha riqueza, pero con una enorme depredación que queda en el corazón de los seres humanos que finalmente habitan aquí y en la naturaleza que nos circunda. ¿Cuándo podríamos hablar de una democracia cuando el que toma las decisiones fundamentales en este territorio es un cachaco, como decimos los costeños, de la oligarquía santafereña y solo vive en Bogotá? Si se trata de la presidencia de Ecopetrol, si se trata de sus altos ejecutivos, o ni siquiera viven en Colombia, cuando se trata, por ejemplo, de los que hacen los puertos, de los que ponen los tubos, de los que hacen contratos con la empresa estatal, y ni un ciudadano ni una ciudadana habitante del Magdalena Medio puede siquiera osar participar en las grandes decisiones que van configurando este territorio. Es decir, si la ciudadanía no decide sobre su territorio, sino sobre su territorio deciden los narcotraficantes, las castas políticas tradicionales, las fuerzas foráneas, las burocracias ajenas a la ciudadanía, tampoco se va a construir paz en Colombia. La paz implica cuidadosamente que la ciudadanía sea dueña de su territorio. Y esto vale para el Magdalena Medio, vale para La Guajira, vale para el Catatumbo, vale para Bogotá, vale para el Piedemonte Llanero, vale para Putumayo, para la zona pacífica, etc. Y he mencionado 4 reformas que habría que hacer, sin las cuales no es posible hablar de paz: salud, educación, justicia y territorio. Y entonces nos preguntamos, entonces, ¿qué va a pasar? Porque por un lado va la FARC dejando sus armas 150 días, por otro lado sale en la televisión Santos recibiendo el premio Nobel, y por otro lado el señor Uribe diciendo que eso es malo. La sociedad colombiana no es ni Santos, ni Uribe, ni las FARC. A la sociedad colombiana la aislaron de la discusión de la paz. Si acaso la convocaron el 2 de octubre, pero no a decidir qué era lo que había que definir como paz, sino a refrendar algo que ya estaba decidido. Y por eso la mayor parte de la ciudadanía no fue a votar. Y otra parte no entendió ni siquiera el asunto. Y otra parte se dejó guiar por un pastor que dijo que iba a volver a homosexuales a todos los niños y votó no. Y otra parte votó sí, pero minorías. Se trataba era de que la ciudadanía decidiera los contenidos de la paz, que no tenían que ver tanto cómo un guerrillero puede dejar las armas y volverse un civil, sino que tenía que ver cómo la sociedad colombiana puede resolver los problemas fundamentales y mínimos que permiten que podamos convivir a pesar de nuestras diferencias religiosas o políticas o culturales en paz.